Cuando la gente piensa en el rey del Cretácico tardío, el Tyrannosaurus Rex suele ser el primer dinosaurio que viene a la mente. Después de todo, poseía una serie de armas y características formidables que lo convirtieron en una fuerza casi imparable en su hogar de América del Norte. Sin embargo, Tyrannosaurus Rex en definitiva no fue el único gran terópodo que existió a finales del Cretácico. De hecho, solo 30 millones de años antes de él, viajando a América del Sur, entrarías en contacto con un terópodo que era igualmente feroz y tan titánico como Tyrannosaurus Rex. Este era Giganotosaurus. Este terópodo terrorífico ha adquirido una enorme fama en los últimos tiempos, y no es difícil entender por qué, ya que se trataba de un dinosaurio realmente extraordinario, un hecho que no pasó desapercibido para los paleontólogos cuando fue descubierto en 1993. El espécimen original fue hallado por un cazador de fósiles aficionado que encontró un cráneo fragmentado y un esqueleto postcraneal en las tierras baldías de la Patagonia argentina. A pesar de su escasa experiencia, supo enseguida que había encontrado una criatura descomunal e hizo enviar los restos a los paleontólogos, que estimaron que el espécimen, que se convertiría en el holotipo, era un individuo maduro 70% completo. Al igual que el cazador de fósiles, también quedaron impactados por el tamaño de este terópodo y rápidamente le dieron un nombre que reflejaba su monstruosa estatura, Giganotosaurus carolini, que significa lagarto gigante del sur de Carolini. Sin embargo, el tamaño de este monstruo no solo fascinó a sus descubridores, no tardó en reavivar el interés por los grandes terópodos en todo el mundo, e incluso dio lugar al resurgimiento de un debate que buscaba responder la pregunta de hasta qué tamaño podían llegar a ser los terópodos realmente. Dentro de este debate, quedó muy claro que Giganotosaurus fue uno de los terópodos y depredadores más grandes que han existido. Pero a pesar de sus restos completos en un 70%, nadie se ponía de acuerdo sobre su tamaño real. Hasta hoy, incluso con restos adicionales, no hay un acuerdo completo sobre el tamaño de su cuerpo, aunque nadie niega que se trataba de una bestia épica, con la investigación más reciente estimando que un adulto habría medido unos impresionantes 13,2 metros de cabeza a cola, mientras que medía 4 metros de altura en las caderas. Esto implica que Giganotosaurus era casi tan alto como un Tyrannosaurus Rex adulto, y de hecho lo superaba en longitud. Sin embargo, Tyrannosaurus Rex sigue teniendo ventaja en cuanto a masa corporal. Era más corpulento y poseía un torso más ancho. En todo caso, Giganotosaurus no era en absoluto de un peso ligero. Se cree que los individuos pesaban entre 8 y 8,4 toneladas. E incluso algunos especulan que los individuos más grandes habrían superado estas cifras. Con este peso, Giganotosaurus no solo era el mayor depredador que jamás haya visto Sudamérica, sino que era el segundo carnívoro terrestre más grande que jamás haya existido, solo ligeramente eclipsado por el rey tirano. Para poner en contexto el tamaño extremo de Giganotosaurus, es 10 veces más pesado que un típico oso polar macho, que es actualmente el mayor depredador terrestre de la Tierra. Lo que hace aún más impresionante a Giganotosaurus es que muchos paleontólogos coinciden en que los individuos más grandes aún están por descubrir, debido a que algunos restos fragmentados han proporcionado indicios de especímenes más grandes. Uno de estos hallazgos se trataba de unos dientes gigantes que eran un 8% más grandes que los del holotipo. Los paleontólogos estimaron que estos dientes pertenecían a un Giganotosaurus que tenía un cráneo de 1,95 m de largo, lo que, de ser exacto, lo convertiría en el mayor cráneo de terópodo conocido en términos de longitud. Lamentablemente, sin más restos, es imposible saber el tamaño real de este individuo. Pero lo que está claro es que Giganotosaurus como género poseía cráneos titánicos, y los paleontólogos creen que el promedio habría sido de alrededor de 1,80 m de largo. Al igual que el tamaño de su cuerpo, estas cifras significaban que el cráneo era más largo que el de Tyrannosaurus Rex, pero más ligero. Esta estructura más ligera y ágil entregaba a Giganotosaurus un mayor nivel de flexibilidad a la hora de maniobrar con la cabeza, aunque también hizo su mordida más débil que otros tiranosaurios. Claro, esto no reducía la letalidad de este depredador, ya que no utilizaba una mordida aplastante para matar, sino una mordida cortante. Giganotosaurus estaba equipado con más de 70 grandes dientes comprimidos lateralmente y aserrados. Con tales armas, no necesitaba mucho para cortar y rebanar fácilmente enormes trozos de carne, incurriendo una rápida pérdida de sangre en sus diversas presas. Giganotosaurus también tenía otra característica, aparte de sus dientes, que lo convertía en una fuerza a tener en cuenta:
su cuello. Tenía un cuello robusto, proporcionalmente grande para su cuerpo, y se prestaba a hacer su mordedura aún más mortal, ya que el apoyo que ofrecía permitía a Giganotosaurus retorcer y sacudir a su presa durante peleas violentas, cortando más trozos de carne sin tener que preocuparse de hacerse daño. Sin embargo, antes de que Giganotosaurus pudiera infligir su mordedura infernal, primero tenía que capturar a una víctima. ¿Y cómo lo hacía? Es una pregunta que ha creado mucho debate. Durante mucho tiempo, se pensó que Giganotosaurus tenía un buen cuerpo para correr y que, al tener patas muy largas y potentes, habría sido un velocista rápido. Un estudio de 2001 estimó una velocidad máxima teórica de 50 km por hora, haciéndolo uno de los terópodos más veloces. Sin embargo, esta idea quedó en entredicho cuando nuevas investigaciones propusieron que Giganotosaurus era demasiado grande para correr y que en su lugar era más bien un caminante veloz que no participaba en persecuciones de alta velocidad. Los juveniles, sin embargo, probablemente eran capaces de correr, pero esta franja de edad tendría que haber sido limitada, debido a que los estudios sobre Giganotosaurus han revelado que su metabolismo era comparable al de un carnívoro mamífero de 1 tonelada, lo que indica que crecía rápidamente. En fin, esta conjetura sobre su velocidad de marcha no significó mucho para Giganotosaurus, ya que los paleontólogos creen que no le interesaban las presas pequeñas y veloces, sino los titánicos saurópodos y otros grandes herbívoros. Armados con su inmenso tamaño y sus mortíferas mandíbulas, incluso los saurópodos más grandes debían temer a Giganotosaurus cuando eran jóvenes. Y los adultos quizá tampoco estaban a salvo, ya que, por desgracia para ellos, la amenaza de Giganotosaurus posiblemente se multiplicaba debido a la caza en manada. Esta noción no procede de Giganotosaurus, sino de un pariente muy cercano, Mapusaurus. También este era un terópodo sudamericano que fascinó a los científicos, ya que se encontraron varios individuos juntos. Estos individuos eran de diferentes edades y tamaños, lo que llevó a algunos a creer que eran parte de una manada, en lugar de una reunión cualquiera. Y porque eran parientes cercanos de Giganotosaurus, estos paleontólogos piensan que este debe haber sido un cazador en manada también. Cazar en manada también habría tenido sentido, dado la cantidad de saurópodos que compartían su entorno, y habría hecho de los adultos una posible presa. Si bien no era una criatura social y cazaba por su cuenta, esta pesadilla seguía siendo el indiscutible depredador dominante de su entorno. Un hecho que no sorprende, debido a su pertenencia a una infame familia de terópodos, conocidos por convertirse en algunos de los depredadores cretácicos más dominantes, Carcharodontosauridae. Pertenecer a esta familia significaba que Giganotosaurus era un alosauroideo, más emparentado con Carcharodontosaurus que con Sinraptor o Allosaurus. Además, fue colocado en una nueva subfamilia con su nombre, Giganotosaurinae, donde se le uniría su pariente sudamericano, Mapusaurus. Muchos de esta familia alcanzaron tamaños gigantescos, pero ninguno rivalizaba con Giganotosaurus, que era sin duda el miembro más grande. Sin embargo, Giganotosaurus no era solo fuerza muscular, sino que también poseía el cerebro más grande entre los otros miembros de la familia, como Carcharodontosaurus. Esto ha llevado a pensar que no se trataba de un gran bruto tonto, sino tal vez de un gran terópodo inteligente, dándole una ventaja más sobre sus presas. En cualquier caso, con o sin cerebro, Giganotosaurus definitivamente tenía herramientas más que suficientes para dominar completamente su ecosistema de América del Sur. En concreto, los fósiles han demostrado que habitó lo que hoy es Argentina durante el Cenomaniense temprano del Cretácico tardío, aproximadamente entre 99,6 y 97 millones de años atrás. Su hábitat era cálido y experimentaba estaciones secas bien definidas, ya que formaba parte de un antiguo desierto que existía en aquella época. Sin embargo, el hábitat de Giganotosaurus era un paraíso en este desierto. Estaba salpicado de lagos, ríos y arroyos, y algunas partes de este ecosistema parecían pantanos. La vida era extremadamente diversa aquí, y muchos dinosaurios lo llamaban hogar. Algunos de ellos eran los saurópodos Limaisaurus, Nopchaspondylus, Rayososaurus y Andesaurus. Contrariamente a la creencia popular, en la actualidad no existen pruebas concluyentes de que Argentinosaurus conviviera con Giganotosaurus. Aunque se ha encontrado un enorme titanosaurio sin nombre, lo que lleva a algunos a creer que se trataba de un pariente muy cercano o del propio Argentinosaurus. También había herbívoros no saurópodos en forma de ornitópodos no identificados, entre los que se encontraba un iguanodón. También existían otros terópodos de la zona,
como Ecrixinatosaurus, Buitreraptor, Alnashetri y otros 2 terópodos sin nombre. Aunque era evidente que abundaban los carnívoros, ninguno podía competir con Giganotosaurus. El segundo carnívoro más grande del entorno medía solo la mitad que el rey y era 10 veces más ligero. Esto significaba que los otros depredadores probablemente tenían nichos diferentes y preferían presas más pequeñas y ligeras, dejando los grandes herbívoros a Giganotosaurus. Estas pequeñas presas podrían haber incluido los animales no dinosaurios que estaban presentes, tales como pterosaurios, tortugas, peces, serpientes primitivas, ranas, notosuquios, rincocéfalos e incluso mamíferos. La Argentina del Cretácico tardío estuvo realmente dominada por Giganotosaurus, pero ni siquiera el segundo mayor depredador terrestre de todos los tiempos pudo durar por siempre, desapareciendo aparentemente hace unos 97 millones de años. Por el momento, no se sabe muy bien qué le llevó a desaparecer y no se han realizado investigaciones exhaustivas sobre el tema, pero esperemos que con el paso del tiempo podamos averiguar qué acabó con uno de los depredadores y dinosaurios más intimidantes que jamás hayan existido.